Derivada de un cociente. Regla del cociente. Si se tiene una función formada por el cociente entre dos funciones, es decir, de la forma f de x igual a g de x sobre h de x, la derivada de esta función se obtiene empleando la regla que se describe a continuación. La derivada de f de x es igual a la derivada de g de x por la función h de x menos la función g de x por la derivada de h sobre la función h de x elevado al cuadrado. Lo anterior indica que la derivada del cociente entre dos funciones es igual al cociente formado por la derivada de la primera función multiplicada por la segunda menos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda sobre la segunda función elevada al cuadrado. Ejemplo número 1. Calcular la derivada de la función f de x igual a 2x al cubo menos 12 sobre 4x al cuadrado. Solución. En este caso, la función dada se asocia al cociente entre dos funciones, por lo tanto, debemos hacer uso de la regla del cociente. Para hacerlo, identificamos los elementos g de x y h de x, que respectivamente son 2x al cubo menos 12, es decir, el numerador, y h de x, 4x al cuadrado, que se asocia al denominador. Luego calculamos la derivada para cada una de las funciones. La derivada para g de x es 6x al cuadrado y la derivada para h de x es 8x. Como siguiente paso se efectúa el producto entre la derivada de la función g y la función h de x, obteniendo 6x al cuadrado por 4x al cuadrado y, según la regla, menos el producto entre la función g de x y la derivada de hx. Es importante tener en cuenta que se hace uso de los corchetes porque los resultados del producto deben cambiar su signo teniendo en cuenta las propiedades de los números, y este resultado será dividido entre el cuadrado de la función h de x, obteniendo 4x al cuadrado elevado a la 2. Como siguiente paso se efectúan los productos. 6x al cuadrado por 4x al cuadrado es 24x a la 4. Respetamos el signo menos y efectuamos el producto entre los elementos de la segunda parte del numerador, es decir, 2x al cubo menos 12 por 8x. 2x al cubo por 8x es 16x a la 4 y menos 12 por 8x menos 96x. Si resolvemos el cuadrado del denominador, esto se convierte en 16x a la 4. Finalmente, rompemos los paréntesis cambiándole el signo a cada uno de los términos que se encuentra en su interior, conduciéndonos a la expresión 24x a la 4 menos 16x a la 4 más 96x sobre 16x a la 4. Y finalmente se reducen los términos semejantes y organizamos la expresión del mayor a menor exponente, obteniendo que la derivada de la función f de x es 8x a la 4 más 96x sobre 16x a la 4. Ejemplo número 2. Calcular la derivada de la función f de x igual a 4x a la 7 menos 6x al cubo sobre 5x al cuadrado menos 8. Solución. De acuerdo a esta estructura, la función se asocia a un cociente entre funciones. Por lo tanto, aplicamos la regla del cociente. Y para hacerlo, identificamos las funciones g de x, que en este caso es la expresión 4x a la 7 menos 6x a la 3, y h de x, que se asocia a la expresión 5x al cuadrado menos 8. Luego se determina la derivada de la función g de x, obteniendo como resultado la expresión 28x a la 6 menos 18x al cuadrado, y posteriormente se determina la derivada para h de x,
obteniendo como resultado 10x. Con los resultados anteriores se estructura la regla del cociente, obteniendo la expresión de la forma derivada de g, que es 28x a la 6 menos 18x al cuadrado, por h de x, es decir, 5x al cuadrado menos 8, menos g de x, 4x a la 7 menos 6x al cubo, multiplicado por la derivada de h, lo cual corresponde a la expresión 10x. Todo esto sobre el cuadrado de la función que aparece en el denominador, obteniendo 5x al cuadrado menos 8 elevado a la 2. Como siguiente paso se efectúan los productos obtenidos. 28x a la 6 menos 18x al cuadrado por 5x al cuadrado menos 8 se convierte en la expresión 140x a la 8 menos 224x a la 6 menos 90x a la 4 más 144x al cuadrado. A este resultado se le restará el producto entre 4x a la 7 menos 6x al cubo por 10x, lo cual se convierte, al aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, en 40x a la 8 menos 60x a la 4. Resolvemos el binomio que está elevado al cuadrado aplicando el producto notable y este se convierte en 25x a la 4 menos 80x al cuadrado más 64. Luego se rompen los corchetes y teniendo en cuenta que antes de estos hay un signo menos, los términos que están en su interior cambiarán de signo. De esta manera se tiene que el numerador se convierte en la expresión 140x a la 8 menos 224x a la 6 menos 90x a la 4 más 144x a la 2 menos 40x a la 8 más 60x a la 4 sobre 25x a la 4 menos 80x al cuadrado más 64. Finalmente reducimos los términos semejantes del numerador y esto se convierte en la expresión 100x a la 8 menos 224x a la 6 menos 30x a la 4 más 144x al cuadrado sobre 25x a la 4 menos 80x al cuadrado más 64, que es la derivada de la función f de x. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartir. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.